El lunes, como saben, se aprobó en la comisión correspondiente el texto definitivo, el dictamen, que llegará al próximo pleno para aprobar la Ley de Publicidad Institucional. Y durante esta semana hemos visto ciertos movimientos extraños. Extraños, pero no porque no sean habituales, sino porque todos los grupos han tenido ocasión de presentar enmiendas a la proposición de ley de publicidad institucional. De hecho, todos los grupos de la oposición nos pusimos de acuerdo en incluir en el dictamen, incluir en el texto definitivo de esa ley una serie de enmiendas. Han entrado enmiendas de UPL, de Soria, han entrado enmiendas del Partido Socialista, han entrado enmiendas de Vox, han entrado enmiendas de todos los grupos. Y todos los grupos de la oposición se han puesto de acuerdo con el texto definitivo que llegará. ¿Qué es lo que hemos visto durante estos meses? Que el Partido Popular no había presentado ni una sola enmienda y que se ha dedicado a utilizar otras tretas, otras trampillas para intentar paralizar la ley de publicidad institucional. Presentó un recurso de amparo, presentó la solicitud de informe diciendo que eran enmiendas inconstitucionales. El letrado mayor de las Cortes de Castilla y León les echó abajo ese argumento. Se han hecho los sesos agua intentando ver qué podían utilizar para paralizar esta ley. Y en la última semana, después de la aprobación en comisión del texto definitivo, hemos visto cómo está llegando a los medios de Castilla y León un documento, que es este, que les voy a dejar, que se parece mucho al argumentario que ha utilizado el Partido Popular en la comisión para poner su argumento y paralizar o intentar evitar la ley de publicidad institucional. Argumento que es clavado, como digo, al argumento del Partido Popular. Y esto está llegando a muchos medios de comunicación de Castilla y León. Hemos visto durante esta legislatura, en la que Vox ha obtenido una mayoría importante, una representación importante, mejor dicho, cómo desde la Dirección General de Comunicación de la Junta de Castilla y León se han utilizado estrategias de dudosa ética. Nos consta que compañeros suyos salen de las redacciones y les cambian los titulares. Nos consta, porque lo hemos vivido y lo hemos sufrido, cómo algunas televisiones, alguna televisión en concreto, no saca las intervenciones que hace Vox en las Cortes de Castilla y León en algunas ocasiones, cuando sí lo hace con las del resto de grupos, a pesar de que Vox es la tercera fuerza nacional y la tercera fuerza política en Castilla y León. Hemos visto cómo algunos compañeros nos comentan cómo ya les han dado el titular que tienen que poner antes de que sucedan las cosas. Estas prácticas, que se parecen mucho a las que se hacen desde Ferraz o se hacen desde la Moncloa, con el borra eso inmediatamente, están sucediendo en Castilla y León. Y salen todas del mismo sitio. Hay un director general de comunicación que, en vez de dar explicaciones sobre los planes de medios, en vez de dar explicaciones sobre los millones y millones que se gastan en publicidad institucional, cómo funcionan, hacia dónde van, qué tipos de criterios utilizan para otorgarlos, qué audiencias tienen los medios a los que van dirigidos, se dedica más a una labor en la sombra que a una labor en la luz, que es lo que le correspondería a cualquier cargo institucional.
Al director general de comunicación también. Por ello solicitamos que dé explicaciones sobre lo que está sucediendo actualmente desde el Palacio de la Asunción y que se parece bastante a lo que está pasando desde el Palacio de la Moncloa. Prácticas de la camorra napolitana. Y eso desde Vox lo vamos a denunciar y no lo vamos a consentir. Por ello se ha presentado esta ley, por ello se ha presentado las enmiendas que presentó Vox, para que exista una independencia de los medios de comunicación y sea una independencia real. Ayer dijo el señor Carriedo que lo que se pretende es censurar. La censura lleva establecida en Castilla y León desde hace mucho tiempo ya, pero no precisamente por este grupo parlamentario que lo que pretende es liberar de esa censura esta tierra, sino por parte de los que llevan gobernando desde hace 35 años, que utilizan dinero público para intentar comprar titulares. Dicho esto, entrando a la cuestión del 33%, hemos hecho una norma que creemos justa y necesaria, pero por otro lado corresponde su aplicación y desarrollo a la Junta de Castilla y León. En la voluntad del legislador está que la referencia a ese 33% evidentemente sea sobre la publicidad institucional de la Junta y sus instituciones. Ahora bien, si la Junta de Castilla y León quiere hacer una interpretación restrictiva sobre ese texto, como la que está haciendo para intentar atemorizar a algunos medios, lo puede hacer. Pero ahí ya entrarían cuestiones como la independencia, por ejemplo, que debe respetar de las instituciones municipales y que defiende el artículo 140 de la Constitución. Por lo tanto, nosotros hemos dejado claro, y la voluntad del legislador es que ese 33%, como digo, se aplique, y creo que era una voluntad de todos los grupos enmendantes, se aplique a aquella publicidad institucional y a aquellos planes de medios que dependan directamente de la Junta de Castilla y León y de sus instituciones. Aclarado esto, luego estaré dispuesto a contestar todas las preguntas que haga falta. Vamos a hacer una presentación sobre la proposición de ley que hemos registrado esta mañana. Es una proposición de ley que al final demuestra que no solamente Vox está a las cuestiones ideológicas que el Partido Popular abandonó hace mucho tiempo, sino que también está a las cuestiones prácticas. Durante los últimos años hemos visto cómo el desarrollo de parques eólicos, fotovoltaicos, energías renovables en nuestra tierra se está haciendo en muchas ocasiones de forma indiscriminada. Estamos viendo cómo está causando un gran malestar social en muchos sitios de nuestra comunidad, en las que los propios ciudadanos se quejan del desarrollo y de la implantación masiva de este tipo de energías, con plantas fotovoltaicas, con plantas eólicas. Y hemos desarrollado una ley que es muy sencilla, porque estamos viendo cómo efectivamente existe un ataque hacia nuestro medio rural, hacia nuestro campo, por parte de los intereses, sobre todo, de empresas de este sector, que deja en profunda indefensión, en muchas ocasiones, a estas poblaciones y a la ciudadanía de Castilla y León. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses cómo se han llegado a talar olivares en Jaén para implantar parques, plantas fotovoltaicas. Pero aquí, no yendo muy lejos,
estamos viendo como, por ejemplo, un lugar que todos conocemos, como son las Cortas de Blas, se van a ver inundados, rodeados por una megaplanta de 800 hectáreas de paneles fotovoltaicos. Curiosamente se da la paradoja de que esta granja escuela es eso, es una escuela. Es un centro para enseñar el amor y el respeto por el medio ambiente. ¿Cómo van a enseñar el medio ambiente a los niños que vayan a las Cortas de Blas si van a estar rodeados de espejos y de acero? No creemos que esto sea bastante coherente. Luego se llega al caso de que, apelando al interés general, se pueda caer en expropiaciones, como es el caso en cierta parte de esas 800 hectáreas, a las que me refería de ese caso en concreto de las Cortas de Blas, expropiaciones que tiene que aprobar la Administración. Y todos sabemos cómo está la Administración en España y en Castilla y León en relación sobre todo a este tema. Esa Administración que aprueba expropiaciones forzosas puede incluso caer en la subjetividad y esa subjetividad llevar incluso a cuestiones de corrupción. Corrupción como la que en septiembre se iniciará los juicios por la trama eólica en Castilla y León. ¿Qué es lo que estamos defendiendo desde Vox? Que haya un mix energético, que todas las energías sean válidas, que no se renuncie a ninguna, ni a la eólica, ni a la solar, ni a la nuclear, ni a la térmica, ni a la hidráulica, que tan importante es para Castilla y León y para la producción energética de Castilla y León, pero que esto se haga con un control. Y la proliferación masiva de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en los últimos años, estamos viendo cómo se está realizando sin ningún tipo de control. Apenas existe un decreto en el que Vox participó, que es el 2/2022, del 23 de junio, en el que se hacen una serie de excepciones a los terrenos donde se pueden implantar este tipo de plantas energéticas. Pero lo consideramos ya insuficiente debido, como digo, a la proliferación masiva de este tipo de energías. Desde Vox consideramos que es necesario un mapa que regule los sitios donde se pueden implantar este tipo de plantas, este tipo de explotaciones energéticas. Siempre y cuando esas explotaciones energéticas no estén justificadas como autoconsumo, evidentemente. ¿Por qué existe un plan de regulación del suelo para edificios o para que una granja se pueda instalar, pero no existe un plan de uso del suelo para que enormes extensiones de aerogeneradores o de plantas fotovoltaicas estén reguladas a priori? Eso es lo que pedimos. Y mientras tanto no se realice ese mapa, lo que pedimos concretamente en esta ley es una moratoria, es decir, que se paralicen todos los proyectos pendientes de ejecución en Castilla y León, que están en manos de la Junta de Castilla y León, hasta que exista un mapa regulatorio del terreno donde se pueden instalar. Creo que es una cuestión de total sentido común, porque si algo se caracteriza a Vox es por defender el sentido común, y en este caso un sentido común aplicado al interés del medio rural, de nuestro paisaje, de nuestro patrimonio y de la pervivencia del campo. Hay una consecuencia, y con esto acabo, que estamos viendo en todo el medio rural, que es en el momento en que llegan estas grandes plataformas, estas grandes extensiones de
paneles eólicos, paneles fotovoltaicos o parques eólicos, los ciudadanos de esas comunidades, que suelen ser pequeñas, que son medio rural, perciben una serie de rentas y eso, en vez de, digamos, que ligarles y seguir manteniéndoles relacionados con su propio territorio, lo que hacen es percibir esas rentas y salir del territorio. Por lo tanto, estamos viendo cómo las grandes extensiones a las que Mañueco también hace siempre referencia, diciendo que somos la primera comunidad en creación de energía renovable y tal, no están sirviendo para establecer y anclar a la gente en su territorio. Lo que estamos viendo es cómo sirven también para continuar la despoblación del medio rural. Creemos que es una cuestión de sentido común y creemos que es una cuestión también de obligación por parte de Vox de defender nuestro medio rural. Efectivamente, tal y como ha comentado nuestro portavoz, desde el punto de vista político, es la motivación y la estructura de estas medidas que, bajo el único criterio de sentido común, queremos plantear con esta proposición de ley. Desde el punto de vista técnico, dicho planteamiento, si me lo permite, pues es relativamente sencillo, porque el cuerpo de esta proposición de ley consta únicamente de 3 artículos y de 4 disposiciones. En ese sentido, el primer artículo, el artículo 1, es el que declara la suspensión de los procedimientos administrativos de reconocimiento de utilidad pública, cuya resolución corresponda a competencia de la Junta de Castilla y León, conforme está establecido en el artículo 56 de la Ley del Sector Eléctrico, la Ley 24/2013. Por otro lado, el artículo número 2, lo que establece, como bien adelantó nuestro portavoz, David Hierro, establece, como digo, esa exclusión de las instalaciones de autoconsumo del ámbito de esta proposición de ley. Instalaciones de autoconsumo que vienen perfectamente definidas y que están reguladas en el artículo 9.1a de esa Ley del Sector Eléctrico, la Ley, como digo, 24/2013. Y un tercer artículo que establece una suspensión en cuanto a los procedimientos que están actualmente en tramitación, quedarían al margen también o excluidos de la aplicación de esta ley, en cuanto a que estos procedimientos, insisto, estén en tramitación a la entrada en vigor de esta proposición de ley, una vez que resultará aprobada, pero siempre y cuando hayan cumplido el trámite de la información pública y de recabar los informes de los órganos competentes conforme a la tramitación que está establecida, a su vez, en el artículo 55.2 de la Ley del Sector Eléctrico. Por lo tanto, como digo, son 3 artículos bien sencillos y suficientes que establecen con este carácter normativo toda la argumentación y el objetivo que se pretende, como ha quedado expuesto anteriormente por la intervención de nuestro portavoz. Y finalmente, esas 4 disposiciones: en primer lugar, una disposición transitoria única, que es el que establece la vigencia de esta normativa, que, haciendo alusión también a lo que explicaba nuestro portavoz, es que esta ley estará en vigor en lo que la Junta de Castilla y León no elabore ese mapa de afección medioambiental de usos del suelo, con el límite máximo de 1 año. Por otro lado, una disposición derogatoria, como todo texto legal, establece la derogación de aquellas disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo que está establecido en esta proposición de ley que se plantea. Una disposición final primera establece lo que es el desarrollo normativo, para que evidentemente la Junta pueda elaborar el desarrollo normativo correspondiente a dicha ley. Y una disposición final segunda, que es la que establece la entrada en vigor de esta ley, evidentemente pues será a la publicación, al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Castilla y León. Como digo, muy sencillo, algo yo creo que es de resultado de ese criterio de sentido común con el que tiene costumbre
Vox no solo en Castilla y León, sino en todos los parlamentos, en el Congreso y en el Senado, donde tenemos capacidad, esas asambleas legislativas, donde tenemos esta capacidad normativa y que evidentemente pues, responde a un ámbito más de nuestra actividad parlamentaria como tal. El rollo de la que habla de cuántos proyectos podría afectar, si estarían también incluidas las plantas de biogás, que ahí sí que la Junta en una reciente respuesta parlamentaria hablaba de que está tramitando casi un centenar de proyectos. Y luego sobre lo que ha comentado de la ley de publicidad institucional, esos ciertos movimientos extraños que han visto en las últimas semanas, no sé si temen que puedan afectar a la aprobación del texto en el último pleno de las Cortes, o que eso sí que está... Empiezo por la segunda y luego te dejo la primera, si te parece. Vale. Por la segunda, pues esperemos que no. Todos los grupos parlamentarios, insisto, en la comisión del lunes nos pusimos de acuerdo en el texto definitivo. Desde luego a Vox no le van a afectar. Vox no se deja intimidar por nadie. Ahora bien, no sé hasta qué punto el resto de los grupos, parece que el Partido Socialista tampoco, porque ayer lanzó un comunicado también denunciando estos movimientos. Ahora bien, con el resto de grupos no sabemos qué puede pasar porque tampoco hemos percibido un cambio de posición ni nada de eso. Pero desde luego a Vox no le van a afectar ningún tipo de movimiento ni de estrategia de la camorra. Sí, bien, pues respecto de la primera pregunta, si no recuerdo mal, era cuántos proyectos podrían verse afectados y si estarían incluidos los proyectos que hay ahora mismo proyectados para plantas de biogás. Evidentemente hacemos referencia en cuanto a energías renovables. Las plantas de biogás quedan al margen. Y proyectos, estamos ahora mismo, creo que tenemos cuantificados unos 200, en torno a 250 proyectos. Y bueno, en cualquier caso, como bien ha comentado antes el portavoz en su primer turno, David, tenemos encima de la mesa proyectos yo creo que importantes, como este que afecta a las cortas de Blas. Entonces, evidentemente, independientemente del número de proyectos que puedan verse afectados, yo creo que es totalmente, como también ha dicho, pues, necesaria y de sentido común por parte de Vox, de nuestro grupo parlamentario, como así se ha hecho además en otros parlamentos nacionales, el plantear esta proposición de ley. Sí, hay que decir, y perdona un segundo ya, o sea, hay que decir que esta proposición de ley recoge, digamos, su espíritu de otras leyes que ya se han aprobado en otras comunidades autónomas. En concreto la de La Rioja, que aprobó el Partido Popular. Luego a lo mejor viene Mañueco diciendo que lo que vale para La Rioja no vale para Castilla y León. Sí, quería saber qué aspectos concretos de la ley de publicidad institucional evitarían esas prácticas de camorra que dicen que practican. Pues mire, por ejemplo, las enmiendas presentadas por UPL y Soria, que hacen referencia a la necesidad de presentar al Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas presente una serie de contabilidades que se justifique, por ejemplo, las audiencias de los medios que perciben la publicidad institucional para ver si eso realmente es un servicio público, porque al final cuando se despliegan los planes de publicidad institucional entendemos que el objetivo último de la publicidad institucional es informar al ciudadano. Pues habrá que ver los impactos que recibe el ciudadano para justificar las cantidades que se pagan a esos medios para que lancen esos mensajes. Es una cosa de sentido común también, ¿no? Luego hay otra cuestión importante, la gran enmienda que presenta Vox para generar el Consejo de la Televisión. El Consejo de la Televisión ahora mismo existe una subvención que se da directamente, sin ningún tipo de concurso. Nosotros recogemos que se presente un concurso y exigimos que se presente un concurso para optar a esa subvención, y que toda la actividad que realiza la televisión en materia financiera,
en materia de, como decía antes, de audiencias. ¿Qué tipo de audiencias tiene? ¿Hasta cuánto dura o se establece su impacto? ¿Qué desarrollo tiene ese impacto en el medio para que pueda ser justificado un interés público? Todo eso queda fiscalizado a través de esa enmienda que desarrolla un consejo para que el Parlamento tenga un control sobre lo que pasa con esos 22 millones de euros que percibe esa televisión. Y luego, como decía, una justificación a través del Tribunal de Cuentas, una justificación a través de la presentación de índices de audiencia, es decir, que la publicidad institucional, en definitiva, no sea una herramienta de control del poder, a lo que debe ser el cuarto poder. Ahora estamos viendo como jueces, como fiscales, están demandando su independencia. Están pidiendo ser independientes y no ser ocupados con K por las instituciones políticas. Estamos viendo cómo la UCO, una entidad independiente, un organismo ejemplar, está acabando con la corrupción sistemática de un partido y la corrupción sistemática de un gobierno. ¿Gracias a qué? A la Fiscalía, desde luego no, porque depende del gobierno. Gracias a su independencia. Y eso es lo que demandamos para un poder tan importante como es la prensa, como son los medios de comunicación. Que puedan contar con total independencia sin estar sujetos a cuál es la cantidad con la que van a poder desarrollar su trabajo y que depende de lo que diga o lo que decida un señor desde un despacho de un gobierno. Es fundamental la independencia de los medios. Perdón. Ese documento que sí, tienen constancia de que haya salido de la Junta de Castilla y León, y luego sobre lo que ha hecho el director general de comunicación, que tiene que explicar el dinero de los controles relativo a subvenciones de la publicidad institucional. ¿Qué tipo de explicaciones se están pidiéndole? No sé si van a pedir su comparecencia. Debería comparecer como otro director general más, evidentemente, pero no por solicitud de la... Es que estamos hablando del director general de comunicación. Es que no es cualquier director general, es que estamos hablando de aquel que decide sobre qué dinero, cuánto dinero va a los medios de comunicación y por qué. O sea, ¿cuántas comparecencias ha habido? ¿Cuántas explicaciones ha salido dando el director general de comunicación cuando se presentan los planes de medios? Y perdona, no sé si te he respondido o se me está olvidando. Ah, el origen, sí, eso, sí. Nos consta que este documento, que ahora os voy a dejar para que lo veáis, que es clavado al argumentario que utilizó el Partido Popular en la comisión para justificar su oposición a las enmiendas presentadas por el resto de los grupos, está llegando desde ahí. Porque nos lo han trasladado los medios de comunicación que están ya hasta las narices de recibir este tipo de mensajitos. Y vamos a salir a decirlo. Y a nosotros no nos van a intimidar. En absoluto. Os lo voy a dejar para que lo veáis luego, ¿vale? Y ahí, no sé si está respondido. Sí, pero lo que no sé, ustedes van a esperar a que el director de comunicación solicite esa comparecencia o la van a exigir de alguna manera. Pues lo lógico es que lo haga él a motu propio y luego ya estudiaremos si solicitamos esa comparecencia, y de no cumplirla, pues lo que debería ser es cesado, porque es obligatorio que dé explicaciones sobre qué métodos está utilizando para dirigirse a los medios de comunicación a los que manda esa publicidad institucional.
Sí, yo por último, si creen que va a dar tiempo a que se pueda debatir, y ya no sé si aprobar, pero incluso debatir esta iniciativa porque queda un periodo parlamentario, de septiembre a diciembre. Intentaremos por todos los medios que se debatan todas las proposiciones de ley que están actualmente registradas, como hemos hecho con la de la publicidad institucional. Vamos a ver cuáles son los tiempos. Nuestra obligación es seguir presentando iniciativas y legislar, a pesar de que no dé tiempo. No somos como Mañueco, que lleva 1 año y medio sin hacer absolutamente nada, sin legislar, sin dar cuentas al Parlamento, sin traer los presupuestos, sin traer proyectos de ley. Nosotros no. O sea, nosotros estamos aquí hasta que se disuelva la Cámara, evidentemente, ¿no? Pero y luego seguiremos, eso seguro. Y luego, pues eso, nosotros lo que vamos a hacer es que se aceleren todos los procesos, todos, cuando digo todos los procesos en trámite parlamentario, para que dé tiempo a tratar y a votar y a plantear nuestras cuestiones y a debatirlas por sede parlamentaria, que es el medio que hay que utilizar para hacer estas cosas, no utilizar el teléfono y llamar en las sombras. Para eso hay una sede parlamentaria. Y aquí es donde se debaten, donde se plantean las controversias, donde se dice si se está de acuerdo o si se está en contra o cuáles son los argumentos de cada uno. No se mandan circulares intimidatorias y falsas, además, a los medios de comunicación. Para agilizar estas tramitaciones, no sé si ustedes van a exigir que, por ejemplo, se tramiten en un mismo pleno más de una... Podría ser. Porque hasta ahora hemos estado en la dinámica de una por pleno. No tenemos inconveniente. Si vemos que, digamos, en el volumen de las proposiciones de ley que existen en este momento en cola, digámoslo así, para entendernos, en el Parlamento es necesario poder tramitar más de una, pues nosotros no tendremos inconveniente a que así sea. De hecho, bueno, la próxima semana toca la de la publicidad institucional, pero antes tenía la del Partido Socialista, era una de Agricultura. Veremos a ver qué es lo que deciden, pero no tenemos inconveniente. Incluso estamos planteando, se nos ha planteado también por parte de otros grupos, que estamos de acuerdo en si se lo hemos adelantado, en la habilitación de periodos extraordinarios o no hábiles, como el mes de julio, para que se puedan celebrar comisiones a fin de facilitar y agilizar la tramitación de todas las proposiciones de ley pendientes. Vamos, que hay pendientes que están en juego en tramitación. Habrá que ir mirando también uno a uno cuáles son esas iniciativas y la importancia que pueden tener, ¿vale?